Bueno chicos, bienvenidos a la segunda instancia de la capacitación de prevención de infecciones asociadas a catéter venoso central, ITUCUP, prevención de caídas y retiro de dispositivos a través de un buen uso de las contenciones físicas, ¿ya? La idea de esta instancia es principalmente alinear el comportamiento, que todos sepamos lo que tenemos que hacer y lo que esperamos de ustedes en base a registro y el manejo como adecuado en base a las normas para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. Vamos a partir con G, que va a conversar de catéter venoso central y línea arterial, y por ende prevención de ITS asociada a catéter venoso central. Dale nomás G, puedes compartir pantalla. Ya, ¿parto nomás? Vamos nomás. Ya, yo les voy a hablar, se me fue algo ya. Yo les voy a hablar sobre los cuidados de enfermería en dispositivos invasivos, centrándome en el catéter y la línea arterial. Los objetivos de esto es conocer, y espérenme que no veo la pantalla completa. El objetivo es conocer y establecer un manejo seguro y estandarizado del catéter venoso central y la línea arterial, orientado a reducir siempre las complicaciones asociadas a la instalación, a la mantención y al retiro que tienen estos dos dispositivos. A modo de introducción, la monitorización hemodinámica, que es lo que hacemos en el intermedio, tiene 4 propósitos básicos, que es alertar, el diagnóstico continuo, el pronóstico y la guía terapéutica. Cuando hablamos de alertar es según la condición del paciente y el nivel de monitorización, avisando cualquier deterioro de la función que se está midiendo. De la parte diagnóstica es observar el comportamiento y cambios hemodinámicos en el paciente. El pronóstico es observar las tendencias de los parámetros que nos ayudan a la evolución y a establecer también un pronóstico. Y de la guía terapéutica, facilitar la evaluación y la corrección de las medidas terapéuticas que se implementan. Primero, el catéter venoso central es un procedimiento invasivo en el que se introduce un catéter en un vaso de mayor calibre, donde la punta distal va a quedar ubicada en la unión cabo-auricular, lo que presenta un mayor perfil de seguridad de los pacientes, y en la persona que instala el catéter es el médico, la persona que lo asiste es el técnico en enfermería. Acá vemos el catéter venoso central, que esta es la parte que nosotros vemos, donde acá se ve el apósito transparente que debe quedar, con sus respectivos tapones, los 2 lúmenes, en este caso es de uno de 2 lúmenes, y que queda su parte más distal en la vena cava superior de la parte del corazón. Las ITS son la cuarta infección más frecuente en Chile según los estudios de prevalencia del informe de vigilancia de infecciones asociadas a la atención de salud del año 2017, y es por esto que se necesita un manejo seguro y estandarizado para reducir las complicaciones que trae este dispositivo. El sitio de punción que se recomienda es el subclavio, siendo el segundo el yugular, y el último y el que hay que evitar más es el femoral, porque el que tiene más incidencias de infección. Nosotros también utilizamos el PIC, que es un catéter central de distensión periférica, donde hay evidencia de que este sería más recomendado, puesto que tiene menos incidencia en tasa de infección asociada a estos dispositivos. Con respecto a los PIC, para mantener la permeabilidad del circuito es importante que cada lumen quede con un suero fisiológico a 5 cc/hora como mínimo. Puede ser más que esto, y se tiene que hablar con el doctor por el tema de los volúmenes que uno le mete al paciente en 24 horas. La parte de instalación de catéter venoso central debe quedar con el sitio de inserción limpio, sin rastros de sangre, siempre con un apósito transparente. En caso de existir sangramiento activo, debe cubrirse con una gasa y un apósito transparente encima.
Se debe rotular la ficha de instalación encima del tegader, y no en la parte transparente, sino que en la parte blanca que está delimitada para la fecha. Se debe valorar al paciente siempre los signos y síntomas que pueden haber, que puede ser un neumotórax, un hemotórax, puede generar arritmias también, por eso es importante que la instalación del catéter sea monitorizada, enfisema, embolia gaseosa o perforación arterial. Hay que tramitar siempre un rayo de tórax de control antes de iniciar cualquier tipo de infusión del catéter venoso central, ya que se necesita comprobar en el tercio inferior de la cava superior. Y es importante que el doctor médica deje estipulado que se puede utilizar el catéter venoso central. Con respecto a la mantención, hay que evaluar constantemente los signos y síntomas de complicación mecánica como aumento de volumen, dolor, incomodidad o ardor a algún tipo de medicamento, además del enfisema subcutáneo. Hay que evaluar constantemente complicaciones infecciosas como eritema, induración, todo esto en un radio no superior a 2 centímetros del sitio de inserción. Puede existir también fiebre, calofrío e hipotensión asociada a un tipo de shock multisistémico por catéter venoso central, y en ese caso también obviamente se avisa al doctor para ya realizar pruebas como de cultivos de catéter o de arrastre, o sea, de punta catéter, perdón. Con respecto a la mantención, siempre uno se debe higienizar las manos, se utilizan guantes de procedimiento, no es necesario guante estéril puesto que no está abierto el circuito, siempre está con un tapón de por medio. Se debe mantener el apósito transparente, limpio y seco siempre, y ojalá con el sitio de inserción descubierto. Todos los lúmenes siempre deben estar protegidos con tapón antirreflujo, no nos sirven los tapones rojos, y se debe realizar cambio de tapones cada 72 horas al resto del cambio de set. ¿A qué me refiero? Si cambian llave de 3 pasos, se cambia la bajada y los tapones juntos, todo debe estar como en días concordantes. Y la fleboclisis siempre debe estar rotulada. El cambio de set de fleboclisis y los tapones se cambian cada 24 horas y la infusión corresponde a soluciones glucosadas iguales o mayores al 10%, siempre que haya aminoácidos pasando, nutrición parenteral completa, lípidos o infusiones intermitentes. Se debe registrar en la hoja de cuidados de enfermería la fecha del cambio de todo el sistema de infusión y de tapones, que lo vamos a ver más adelante cómo se registra. Se debe desinfectar con alcohol al 70% y enérgicamente el sistema de inyección, asegurando siempre de cubrir toda la superficie del tapón previa a la utilización del sistema, y se debe verificar la permeabilidad del catéter previo a su uso en cada turno. Se debe aspirar sangre 10 cc y se debe introducir también 10 cc por cada lumen, avisar si uno de estos lúmenes está obstruido. Acá está el registro correcto del catéter, en donde en nuestra hoja de intermedio aparece que el paciente tiene un catéter, se debe poner el número de lumen, dónde está ubicado el catéter, el número de días de instalación, y luego siempre la curación, el día en el que está la curación, y los tapones, que va a incluir que uno cambió el set de fleboclisis también, y la llave 3 pasos. Respecto a la mantención, y esto como modo de recordatorio nomás, lumen distal, medial y proximal. El distal se utiliza para administración de hidratación, medicamentos, se monitoriza la PVC y se administran hemoderivados. También uno obtiene muestras de sangre de ahí. El distal para drogas vasoactivas, nutrición parenteral o quimioterapia. Y el proximal, hidratación y medicamentos de infusión. Si uno de estos está tapado, obstruido o no, ya no se está utilizando, se puede utilizar con el resto de cosas, es solo como una recomendación que está en la guía clínica. Para administrar nutrición parenteral y hemoderivados se debe conectar, o sea, se recomienda, pero así lo hacemos todo, sin tapón antirreflujo, va directamente, y por eso hay que tener mucho más cuidado al momento de conectar estas infusiones con la infección, porque al estar sin tapón la infección es más recurrente. Acá muestro el catéter, que es el que utilizamos, donde están los 3 lúmenes, está rotulado cuál es el distal, el medial y el proximal. Acá están sin tapón antirreflujo, pero el doctor siempre que lo instala deja el tapón antirreflujo instalado. Los clamp, que es súper importante dejarlos sellados cada vez que uno termina una infusión o algo, porque eso también permite que el dispositivo dure menos, ya que se tapa con sangre. Y esto es lo que queda adentro.
que es lo que hay que conocer igual cuando uno lo retira, que esté indemne. La planificación del bundle para la prevención de ITS que se hace en UTIM a las 11 de la mañana todos los días, es importante que tenga siempre mes a mes la etiqueta, que tenga rotulado qué tipo de catéter es, el día de instalación y el sitio de inserción, y el día que nosotros hacemos turno se pone la hora en que se evaluó, se pone si hay evaluación médica de necesidad de catéter, que siempre está en la hoja de indicación arriba, y si no hay, el doctor debería ponerlo, el por qué se está utilizando el catéter. Si ustedes en ese minuto se dan cuenta que el paciente no tiene muchos medicamentos, no tiene mal acceso, uno puede sugerir también el retiro del catéter. Tiene que estar el parche limpio, seco, fecha de curación presente al día. En la visita de enfermería uno se da cuenta si esto no se cumple y debería cumplirse, puesto que nosotros la visita deberíamos curar de inmediato o poner la fecha en caso de que lo requiera. La fleboclisis al día, que también se debería cambiar en caso de que el turno anterior no lo haya hecho, para que cumpla a las 11 de la mañana, nosotros deberíamos cambiarlo. Y el baño con clorhexidina, donde yo voy a mostrar más adelante la forma en que se registra para que cumpla. Pero tiene que estar hecho el baño con clorhexidina por el técnico en la mañana de ese día o la noche anterior, y tiene que estar registrado también como cuidado de enfermería por el enfermero que el baño debe ser con clorhexidina. Es importante que pongamos nuestro nombre ahí y si cumple o no cumple en 1 o 0. El registro correcto de cuidados de catéter venoso central, en donde en la parte en que dice bañar en cama, el enfermero debe poner con clorhexidina, debe poner la hora, que nosotros siempre ponemos 7 o SOS, y el técnico debe registrar la hora, que ahí dice 7, y que el baño se hizo con clorhexidina. Si estas dos cosas no están, no cumplen. En caso de que los técnicos vayan en la noche, se debe poner que se realizó el baño en la noche con clorhexidina, para que cumpla. Con respecto a la curación, hay que explicarle al paciente familia el procedimiento. Siempre se usa de técnica estéril para la curación, se usa mascarilla y gorro, se valora el sitio de inserción del catéter para ver si hay signos de infección, se limpia con suero hasta que no quede nada de contenido hemático ni ningún tipo de secreción, y se pincela con clorhexidina. Una vez que está seco esto, o sea, hay que esperar que se seque todo lo que estamos haciendo, se debe cubrir con apósito transparente, y si existe algún tipo de sangrado activo, porque igual nos damos cuenta que está sangrando mucho, se le debe poner gasa y apósito transparente encima. No hay problema en que si es un sitio muy sangrante se pueda poner espuma, porque la espuma también está estéril. Pero se debe cubrir el sitio de inserción con el apósito transparente encima. Si el sitio de inserción está cubierto, siempre se debe curar cada 48 horas o cada vez que está sucio. Si el sitio de inserción es visible, se cura cada 7 días, o SOS obviamente, y siempre se rotula la fecha y se realiza el registro en la hoja de enfermería. Ahí está el apósito transparente que nosotros utilizamos, que puede ser con clorhexidina o sin clorhexidina. El que está impregnado con clorhexidina, como es un poquito más caro, se ocupa más con pacientes con historia de ITS recurrente, alto riesgo de desarrollar ITS, pacientes que se estiman una duración de catéter venoso central mayor a 2 semanas o que están inmunosuprimidos. Hasta el registro en la hoja de enfermería. En parte de observaciones, nosotros vamos a escribir la hora en la que se realiza la curación y vamos a describir la curación que hacemos siempre tiene que estar descrito cómo estaba el sitio de inserción. En caso de que esté enrojecido o con algún tipo de signo de infección, nosotros tenemos que avisar al médico tratante y registrar en esta parte que se avisó. Con qué tipo de apósito se deja. Siempre se tiene que poner el responsable en caso de que se haga algún tipo de seguimiento, van a revisar esta hojita. Con respecto al retiro del catéter, siempre es indicación médica. Si el retiro es por sospecha de bacteremia, se debe cultivar la punta, y es importante que cuando uno cultiva una punta de catéter, tiene que haber cómo comparar, así que tiene que haber un cultivo periférico, y la mayoría de las veces nos piden el de arrastre, pero hay veces que pasa que el catéter no refluye. Ahí en ese caso se avisa, se hace el periférico más la punta de catéter. Se verifican las pruebas de coagulación previo al retiro, se explica el procedimiento a paciente familia, se evalúa la cooperación del paciente, puesto que el paciente tiene que realizar maniobra de valsalva al momento del retiro.
Se instala previo al retiro del catéter una vía venosa periférica, ya que nuestros pacientes no pueden no tener acceso. Se debe usar una mascarilla con visor o antiparras. Se deben siempre apagar las bombas de infusión y clampear los lúmenes antes de retirar, no pueden haber infusiones pasando en ese momento. Y se debe posicionar al paciente en posición supino. Tiene que estar en Trendelenburg, ojalá, o 0 grados para evitar una embolia aérea. Ahí está la posición en la que debemos sacar un catéter, pero también puede ser en 0 grados, no hay problema con eso. Con respecto al retiro, debe ser con técnica estéril, se debe limpiar el sitio de inserción con suero fisiológico y se pincela con clorhexidina. Se corta la fijación, que puede ser con bisturí o con las tijeras estériles que vienen en los equipos de curación. Se solicita al paciente que realice maniobra de Valsalva mientras se retira el catéter venoso central. Si el paciente está con ventilación mecánica o no puede cooperar, se debe realizar el retiro del catéter al inicio de la expiración. Todo esto para evitar embolia gaseosa. Y se retira el catéter con movimientos lentos. Si llegamos a encontrar algún tipo de resistencia, se debe detener la maniobra, se pone una gasa estéril encima y se avisa al médico tratante. Cuando uno lo retiró, debe aplicar presión firme sobre el sitio de inserción con una gasa por al menos 2 minutos. Una vez logrando la hemostasia, se mantiene presión por 5 minutos más. Se verifica que el catéter retirado esté intacto, de lo contrario se avisa al tratante. Se deja gasa más apósito transparente por al menos 24 horas en ese sitio de inserción. Es importante que al momento de retiro y de poner la gasita no haya exposición del sitio de inserción porque puede entrar aire. Indica al paciente y familia y equipo. Es súper importante avisarle al técnico de enfermería, a los kinesiólogos, que el paciente debe estar en reposo de cúbito supino por al menos 1 hora. La guía clínica dice 2 horas, pero en la práctica lo hemos hecho mínimo 1 hora. Se registra el procedimiento y es importante que pacientes que tenemos con sonda nasoenteral quede detenida la alimentación por riesgo de aspiración. Las complicaciones que pueden haber, embolia aérea, como dije, y hemorragia, que son inmediatos, así que el paciente debería empezar con signos y síntomas inmediatos post retiro de catéter, así que hay que tener ojo con esos signos. Y ahora les voy a mostrar un video que es institucional sobre cómo se debe curar correctamente un catéter venoso central. Uy, no lo muestra. Pietro, ayuda. Sigue nomás allí y podemos ver el video Ya. de YouTube. Ya, ok. No sé por qué no lo muestra. Ya. Voy a seguir. Con respecto a la línea arterial, presión arterial invasiva es un método de monitorización invasiva que nos permite medir con mayor precisión la presión arterial de un paciente en un momento determinado. Consta en la instalación de un catéter o arteriofix en una arteria, a la que a su vez es conectada a un suero fisiológico y se ve a través de un set de monitorización. Los objetivos de la presión arterial invasiva es control de presión arterial continua y toma de exámenes seriados sobre todos los gases arteriales. Y las arterias más elegidas son la radial, luego la braquial y por último la femoral. Ya, acá les muestro cómo es el set. Está el monitor nos da un cable que va conectado al set de línea, y el set de línea el que encontramos es esto. Nosotros conectamos un suero fisiológico de 250 cc como mínimo, puede ser de 500, se ceba la bajada entera. Acá está la colita chancho, que es la que tiramos siempre, que es para cebar. Y hacia arriba va el paciente. Esto igual para los técnicos nos sirve como se debería poner en el transductor. Va hacia arriba el paciente, que va conectado en este caso a la arteria radial. Esos son los implementos que necesitamos, más un apurador de suero. Hay muchas veces que no tenemos portatransductor o se empezó a utilizar ahora en la época como COVID. No poner este portatransductor, sino que pegárselo al bracito del paciente, que también funciona súper bien. Lo importante es que los chiquillos después del baño o de mover al paciente sepan cómo se pone. Y ahí voy a ser enfática en que tiene que ir hacia arriba. Hacia el paciente siempre va hacia arriba. Eso es como la forma más fácil de aprendérsela. La curva de presión arterial invasiva correcta que debemos ver en el monitor es esta. Son 2 cerritos bien largos, donde nos muestra el primer cerrito, la sistólica, luego la diastólica.
Acá vemos cómo se ve en un monitor correctamente y la numerología debería ir al lado y la PAM es la chiquitita la que se ve. Ya es importante que conozcamos esta curva, puesto que es la única forma de que sepamos que la presión que está dando es fidedigna y que la línea arterial está como buena, está funcional. Los cuidados de enfermería con la línea arterial, el TENS es quien recolecta los materiales y asiste al médico durante el procedimiento. La enfermera realiza el cebado del circuito, junta los materiales con ayuda de auxiliar de apoyo y conecta el set de monitor. Calibra y realiza el cero de la línea una vez ya instalada, pero muchos técnicos igual lo saben hacer, los doctores también, así que nos ayudan con eso. Y el portatransductor tiene que estar al nivel del cuarto espacio intercostal. Eso es súper importante para que la línea arterial esté dando una presión fidedigna. Se deben programar siempre las alarmas y cada vez que el paciente es movilizado se debe verificar la ubicación del transductor y ojalá hacer el cero de nuevo. Previo al registro de la presión en hoja de enfermería se debe verificar la curva de medición adecuada. Esto es importante porque muchas veces anotamos solo la presión, pero no nos fijamos si está dando la curva que queremos, por ende una presión arterial fidedigna. Se vigila el sitio de punción y la extremidad puncionada siempre en todas nuestras visitas y hay que poner ojo si el paciente refiere dolor en esa extremidad o aumento de volumen o algo. Se toman los exámenes según norma. La curación y el cambio de set de monitorización es al 5.º día. Si el sitio de inserción se encuentra cubierto, la curación se realiza cada 48 horas. Ahora, por pandemia, este set no se está cambiando al 5.º día. Está cambiando solo SOS, pero como a modo de hospital, nosotros lo hacemos siempre al 5.º día. Retiro según indicación médica, se avisa al doctor lo mismo para ver si hay que instalar otra. Y al retirar se debe hacerlo con técnica estéril, se presiona al menos por 5 minutos el sitio de inserción para evitar hematoma, y se deja con una gasa y un apósito transparente. Si después de presionar hay sangrado profuso, se avisa al médico tratante. Es importante que el retiro tiene que ser con técnica estéril por riesgo de infección. Igual las líneas arteriales casi nunca se infectan, pero deberíamos hacerlo con técnica estéril. Y se cambia el matraz de suero fisiológico cada 24 horas, nosotros lo hacemos en el turno de noche, en las mañanas. Registro correcto de línea arterial, acá vemos la línea arterial donde dice que va más el set, la ubicación en la que tiene que estar, y acá va el día de instalación y el set, porque el set como se cambiaba o se cambia de repente, igual se puede cambiar, tiene que ir el día de cambio de set. Y es importante que nosotros vayamos viendo la curación. ¿Ya? Siempre se pone también. Las complicaciones que pueden haber son una trombosis, isquemia distal, embolización, hematoma, infección, pseudoneurisma o injuria nerviosa. Hay que tener ojo siempre en el monitor, ojalá se vea, nosotros cada paciente que tenemos con línea, pongamos que se vea la curva de la línea, ¿ya? Hay que tener ojo con el aplanamiento de la curva, porque si está plana uno la tiene que ir a ver. Significa que algo anda mal en el sistema, o está obstruido o ya en verdad se salió de la arteria. Ausencia de curva en monitor, las falsas lecturas por posición del transductor, que es importante también, como los pacientes a veces mueven su cama, el transductor queda a otro nivel. Inflamación o dolor en el sitio de inserción, importante el sangramiento profuso en el sitio de inserción, compromiso de la circulación de la extremidad puncionada y la disfunción de la línea arterial. La bibliografía, muchas gracias. Súper, muchas gracias, G. Si me puedes llevar al bundle. Súper. Bueno, yo creo que todos conocen el bundle. La idea de este bundle es, uno, completarlo, y dos, que nos recuerda los puntos críticos y claves respecto a la prevención de ITS asociada a catéter venoso central, que son mantener, o sea, en el fondo, confirmar la indicación o necesidad del paciente de este catéter venoso central, ya que si los pacientes en verdad no necesitan el catéter, deberíamos tenerlos con acceso venoso periférico, es decir, vía venosa, considerando que también el método de prevención más eficaz es el retiro precoz, ¿ya? El parche limpio y seco con la fecha de curación presente y al día. Súper importante registrar la curación
en la hoja de enfermería, señalando cualquier alteración que pudiese tener el catéter o especificando que no tiene ninguna alteración. Correr los días de catéter, tanto de la instalación como de los tapones, como del día de curación, para ir al día respecto a las fechas. Eh, y adentro de la habitación pueden dejar un plumón para rotular el catéter, siempre encima de la telita. Respecto a la fleboclisis al día, es súper importante que en la manipulación del lumen del catéter siempre tenemos que higienizar con alcohol pad enérgicamente antes de introducir cualquier contenido al tapón. Y como decía la G, después de ocuparlo, siempre clampear el sistema si es que no tenemos infusión continua, ya que es lo que nos va a asegurar que no refluya sangre y que no se nos tape. ¿Ya? Eh, y respecto a esto, hablamos hace poquito con infecciones. Eh, la idea es que las infusiones que son no continuas, es decir, que en el fondo, por ejemplo, tratamientos cada 8 o cada 6 horas, la idea es mantener estas bajadas conectadas al lumen del catéter y evitar abrir esos sistemas. ¿Ya? Eso es lo que nos pidió Infecciones en la última reunión que tuvimos, hacer énfasis en eso. ¿Ya? Su indicación por norma es que no deberíamos desconectar del catéter venoso central alguna infusión. Nosotros entendemos que la funcionalidad depende harto de cuánto tratamiento tenga el paciente, de la compatibilidad de los medicamentos que están pasando, pero les comento que la idea es no desconectar nada del catéter venoso central. ¿Ya? Respecto al baño con clorexidina al 2%, súper importante realizarlo. Nosotros entendemos que en contexto de pandemia costó por la, uno, gravedad de los pacientes y dos, la carga que tenía el equipo, pero es una práctica que tenemos que retomar porque de hecho casi el 100% o más del 50% de las infecciones que llevamos hasta el momento y que se generaron en pandemia fueron por microorganismos que estaban en la piel. Entonces, haciendo tiralínea, asumimos que tiene que ver un poco con el aseo de los pacientes, que no pudo ser el mejor, y que también el lumen del catéter, o sea, en el fondo el tapón estuvo tocando la piel del paciente y en alguna manipulación permitió la colonización y después la posterior infección del torrente sanguíneo, que ya sabemos que las infecciones asociadas a la atención de salud como la ITS por CBC o la ITU por CUP prolongan la estadía de los pacientes, aumentan el gasto tanto del paciente como de la institución hospitalaria y aumentan la morbimortalidad. Entonces, si es algo que podemos evitar, la idea es evitarlo. Y entonces el bundle lo que nos quiere recordar son los puntos críticos para tenerlos cumpliendo. En el fondo, si yo corro el bundle asociando, en el fondo diciendo que no está cumpliendo, el bundle no está cumpliendo su función, porque la idea es que cumpla. Recordarte antes de cómo tenemos que manejar el catéter. ¿Ya? Eso. Del sitio de inserción, no puede estar manchado, como decías allí, si el paciente está sangroso, la idea es manejarlo con gasa o con espuma, y una vez que la gasa o la espuma se mancha, deberíamos cambiarlo nuevamente. Y si esta gasa o espuma no se mancha, y tenemos el sitio de inserción tapado, 48 horas después deberíamos realizarle una curación. Y en esa curación, decidir si en verdad el paciente aplica para un parche con clorexidina, por lo que comentaba allí, o si está muy sangroso, en verdad evitarlo porque vamos a ir perdiendo el parche constantemente y es bastante más caro que un TEGA normal. Respecto a la línea, énfasis en el cero, en la curva, que esté funcional. La verdad es que la línea es un elemento que nos permite control de gases seriado, sobre todo en estos pacientes que son COVID, y además nos permite evitar la multipunción, aparte del control de presión arterial más fidedigno que una presión no invasiva. Entonces la idea es cuidar el sistema, flacharlo, hay que manejarlo lo más limpio posible. En verdad la norma no dice que el manejo tiene que ser estéril, pero sí la instalación es estéril, y por ende el retiro, la idea es que también, y cuidar el sistema.
estar revisando constantemente cuando entramos a ver al paciente, no solo el paciente, sino todo lo que está conectado a su central y todo lo que está conectado a su línea arterial. Eso. No sé si alguien más quiere acotar algo, ¿tiene alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos, antes de pasar a la siguiente presentación, G, te voy a pedir que dejes de compartir pantalla para yo compartir pantalla ahora. Y quiero mostrarles el video. Buenos días, don Mario. Mi nombre es Paola. Voy a realizar la curación de su catéter venoso central. Esto es para prevenir cualquier tipo de infección asociada al dispositivo. Ya cerré la cortina para resguardar su privacidad. Si usted me permite, voy a despejar la zona. Antes de realizar la curación, nos ponemos guantes de procedimiento para retirar la cobertura del catéter. Mientras retiramos la cobertura del catéter, aprovechamos de valorar signos de infección. Dolor, aumento de volumen, presencia de secreción y enrojecimiento. Una vez realizado un segundo lavado de manos, preparo el equipo de curación. Importante no contaminar el equipo. Si se contamina, hay que abrir otro. Revisar siempre la fecha de viraje. Seguimos preparando el equipo de curación con clorhexidina tópica al 2%. En este caso el paciente tiene un poco de secreción hemática antigua, por lo que también vamos a usar suero fisiológico. El apósito que vamos a utilizar es un Tegaderm, un apósito transparente, sin contaminar. Y finalmente nos colocamos los guantes estériles. Volvemos a valorar el estado de la piel, el sitio de inserción y la fijación del catéter. Ahora limpiamos los restos de sangre con suero fisiológico de adentro hacia afuera y esperamos a que se seque. Posteriormente aplicamos el antiséptico, igual de adentro hacia afuera, la zona de los puntos, y esperamos hasta que se seque. Para finalizar, cubrimos el sitio de inserción con un apósito transparente. Finalmente, registramos la fecha de curación y procuramos dejar el sitio de inserción visible. Retiramos el material. Retiro la mascarilla, los guantes y realizamos el lavado de manos final. Súper. Solo las exclusas. Ustedes tenían calles, tenían... Eso, chicos. Gracias, G. Antes de que se me olvide, comentarles respecto a cuando sospechamos de una ITS, a su paciente le van a pedir cultivos de arrastre de catéter. Ese cultivo nos va a permitir evaluar si el catéter está eventualmente contaminado o colonizado, ¿ya? Pero para compararlo necesitamos un hemocultivo periférico. Entonces nunca pueden tomar un cultivo de catéter sin un periférico para comparar, ¿ya? Y en el caso de que nos indiquen retiro del dispositivo por sospecha de ITS,
Aparte de estos dos cultivos, tenemos que tomar un cultivo de punta, ¿ya? Porque los cultivos por sí solos no podemos hacer el cruce para hacer el match en el fondo de si efectivamente el paciente está cursando con una ITS o no. Eso. Muchas gracias, G. Vamos a continuar ahora con Leandro, quien nos va a presentar sobre la prevención de ITU asociada a catéter urinario permanente. Dale, Lea, comparte pantalla nomás. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ya. Ya, entonces ahora vamos a pasar al tema de cuidados de enfermería en personas que requieren un catéter urinario permanente orientado a la ITU. El objetivo de esta presentación es que podamos recordar la definición, las características y principales indicaciones de este tipo de dispositivo, identificar la importancia del manejo de enfermería en pacientes con Q orientado a la prevención de ITU y además reconocer los principales cuidados de enfermería asociados a la instalación, la mantención y el retiro. Como modo de introducción, contarles que en Chile entre un 15 y un 25% de los pacientes que se encuentran hospitalizados tienen este tipo de dispositivo y entre un 70 y un 80% de las infecciones del tracto urinario están asociadas a un catéter urinario permanente. ¿Por qué es tan importante hablar de infecciones o de ITU-Q? Porque se ha visto que representan un importante problema de salud pública o que se asocian a un incremento de la mortalidad, a mayor día de hospitalización, lo que genera mayores costos para las personas. ¿Qué es un cateterismo urinario permanente? Es un procedimiento invasivo en el cual se introduce una sonda a través del meato urinario externo hasta la vejiga con el objetivo, entre otros, de drenar la orina que se encuentra en su interior. ¿Cuál es la principal diferencia entre un cateterismo urinario intermitente versus un permanente? Es que la característica de permanente es que la sonda se conecta a un sistema cerrado de recolección de orina y esta se mantiene por un periodo mayor a 24 horas. Las principales indicaciones, vamos a tener dos divisiones generales. La primera es diagnóstico, es decir, cuando la recolección de orina o la medición de orina nos va a permitir orientar hacia un diagnóstico médico y así poder tomar cierto tipo de decisiones. Como por ejemplo, pacientes que no tienen son incontinentes o se encuentran con alguna limitación para poder realizar una medición de orina, como por ejemplo medición de orina por 24 horas para un NUD o un perfil renal, etc. En esas oportunidades vamos a priorizar el uso de catéter urinario permanente. En caso de pacientes que requieran una medición específica y estricta de la diuresis, cuando tengamos que cuantificar de manera acuciosa el débito urinario, o pacientes que tienen alguna patología donde el volumen o una sobrecarga de volumen nos importe y necesitamos tener un balance hídrico que sea lo más cercano a la realidad posible, también vamos a instalar este tipo de dispositivos y para la medición de la presión intraabdominal o PIA se requiere de un catéter urinario permanente para realizar el procedimiento. Y por otra parte, como medida terapéutica, lo más habitual que nos vamos a topar en la práctica clínica es la retención de orina aguda o crónica, cuando existe ya sea una patología aguda que está impidiendo que el paciente pueda misionar de manera autónoma, o bien cuando haya una alteración anatómica que impida el vaciamiento vesical. En pacientes que requieran lavado vesical, ya sea por coágulo o cirugía reciente, y en algunas cirugías que requieran la disminución de la presión intravesical para así disminuir complicaciones como las cirugías intestinales, ginecológicas, urológicas, entre otras. Afortunadamente el mercado y la tecnología nos ha permitido conseguir una variabilidad inmensa de sondas y de dispositivos que nos van a permitir podernos adaptar a la realidad de cada persona y según las distintas características van a haber distintas clasificaciones. Según la consistencia vamos a tener sondas que son rígidas, semirígidas y blandas.
Según el material, hay sondas de látex, de silicona y polivinilo, según la forma, rectas, curvas o acodadas, según el número de lúmenes, 1, 2 y 3 lúmenes, según el diseño de punta, pueden ser romas apodadas o perforadas, y según el calibre, la medición estándar que nosotros ocupamos es el French, que va desde la más pequeña número 8 hasta la más grande, que es una sonda número 30. Es importante que siempre consideremos la gran variabilidad también de personas que tenemos y poder identificar que no vayan a ser alérgicos a algunos de estos materiales y así poder seleccionar el más adecuado. Y lo que recomienda la evidencia es que se utilicen dispositivos que sean lo más biocompatibles posible, es decir, que vayan a generar un menor daño, que sean, entre comillas, más amigables con la anatomía del paciente, y por lo mismo se recomiendan sondas que sean blandas y de silicona. En la imagen que nosotros vemos acá, podemos visualizar los dos tipos de sondas que nos vamos a topar en la práctica clínica. La primera, que es de 2 lúmenes, que tiene un lumen que es el más pequeño, donde van a encontrar una especie de reflujo, que por donde nosotros inyectamos la solución que va a permitir inflar el CAP que se encuentra a nivel distal de la sonda, y que va a permitir en el fondo sellarla y que no se vaya a desplazar una vez que la tengamos instalada. Y un segundo lumen, que es el lumen de salida de la orina, que es por donde nosotros vamos a conectar la bolsa recolectora. Es importante que en esta parte prestemos atención porque nos va a mostrar el número de sonda que estamos utilizando, y además el fabricante pone en este sector la cantidad adecuada de solución, que lo que se recomienda es agua biodestilada, y la cantidad de ml que nosotros tenemos que infundir para que el CAP quede inflado de la manera más adecuada posible. Y en el caso de la sonda de 3 lúmenes, que tenemos los mismos lúmenes que ya vimos, que es el lumen de infusión hacia el CAP, de salida de la orina, y además se incorpora un lumen que nos va a poder permitir conectar una solución de irrigación que puede ser suero ring lactato o suero fisiológico según corresponde. Es importante reconocerlos porque tienden a ser muy similares, pero siempre el de mayor calibre va a ser el orificio de salida de orina. Lo mismo para los tipos de recolectores. La industria también nos ha permitido tener una gran variedad, y los que nosotros más utilizamos principalmente son el recolector simple, que nos tiene en su sonda más próxima, o sea, en la parte más proximal, en la conexión hacia la sonda, un clamp que drena una bolsa que está graduada en ml. Una salida, una espiga de salida que también trae su clamp correspondiente, y por otro lado tenemos este recolector que, aparte de tener hacia abajo la bolsa recolectora, tiene un otinómetro que nos permite medir de manera más detallada y en ml, en cantidades más reducidas, la cantidad de ml que el paciente va orinando. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque la selección del recolector va de la mano con la necesidad del paciente. Es decir, si yo tengo un paciente que efectivamente tiene medición de balance hídrico estricto, probablemente voy a escoger el recolector que tiene un urinómetro. Pero si tengo un paciente que tiene una retención de orina crónica y se tiene que ir de alta, lo que voy a escoger va a ser una bolsa recolectora que sea más amigable y que sea más fácil de utilizar para la persona y la familia en su hogar. Vamos a hablar el paso a paso de la instalación, y es uno de los puntos críticos de la prevención de I2Q, ya que se ha visto que donde hay una alta incidencia de ascenso de microorganismos hacia el tracto urinario, y es un tracto que es estéril, es en la instalación. Entonces nuestras medidas van a ir apuntadas a disminuir la cantidad de microorganismos que nosotros tenemos de manera natural en nuestra piel o en nuestra mucosa, para que en el momento de la instalación sea lo más cercano a la esterilidad posible. Entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar la indicación médica, y con esto va de la mano al juicio que nosotros tenemos como profesionales y también el equipo de técnicos de enfermería, si es que realmente es la última alternativa para la situación del paciente. Pensar que, tal cual como se mencionó en la presentación de catéter venoso central, que los pacientes tengan un dispositivo invasivo aumenta considerablemente el riesgo de infección asociados a esto, y por lo mismo nuestra mirada tiene que ir
a que los pacientes no tengan este tipo de dispositivos, o bien la cantidad de días que lo tienen sea de manera muy reducida y seleccionada. Entonces, una vez que ya no existe otra alternativa, que ya se descartaron otro tipo de terapia como terapia farmacológica o bien cateterismo urinario intermitente, vamos a proceder a la instalación del dispositivo que hemos estado conversando. Entonces, vamos a reunir los materiales, y tal cual como les comenté antes, siempre adaptados a la realidad del paciente. Nosotros ya tenemos un equipo vesical que trae un riñón, torulas externas, un paño perforado, una sonda uretrovesical siliconada, una jeringa de 10 o 20 cc, agua destilada en ampollas, una bolsa recolectora, guantes estériles, vaselina, lubricante hidrosoluble estéril si es que es necesario, fijador de sondas o tela, bolsa para eliminar desechos, una copela, los elementos de protección personal y un apósito estéril si es que es necesario. Entonces, lo primero, ante cualquier procedimiento, siempre explicarle lo que le vamos a hacer al paciente y mantener y resguardar la intimidad siempre que sea posible. Vamos a realizar una higiene de manos y es particular de la instalación que vamos a realizar dos tipos de aseo genital. El primer aseo genital lo realiza el técnico en enfermería y este se realiza con jabón neutro, que es el que nosotros utilizamos. Y un segundo aseo genital que lo realiza el enfermero o la enfermera, que tiene que ser realizado con jabón de clorexidina, que es el que nosotros vemos ahí en la pantalla. Solamente se recomienda el jabón de clorexidina para la instalación. Una vez que ya se encuentra con el dispositivo y se programan los aseos genitales, estos deben ser realizados con jabón neutro, ya que se ha visto que mientras más uno utilice jabón de clorexidina, eso puede irritar o dañar la mucosa circundante, lo que puede causar una inflamación local y aumentar el riesgo de infección. Una vez que se realizan todos los aseos genitales, se retira la chata y vamos a proceder con la instalación per se. Realizamos un nuevo higiene de manos y vamos a instalarnos o ponernos nuestros guantes estériles y vamos a utilizar un campo estéril que lo que nos va a permitir es aislar el resto del cuerpo de la zona genital, es decir, para que podamos resguardar la esterilidad de los implementos que vamos a utilizar, permitiendo una adecuada visualización. Una vez que ya tenemos instalado nuestro campo estéril, los técnicos de enfermería nos van a presentar el resto de los insumos, vamos a llenar nuestra agua bidestilada y antes de introducir la sonda, vamos a lubricarla. Lo que se recomienda actualmente es que se lubrique con vaselina estéril, con el objetivo de que podamos, que sea una instalación que no sea dolorosa o bien no sea laboriosa, porque lo que puede generar es que a nivel de la uretra o de cualquier parte del tracto urinario se generen microlesiones o laceraciones que puedan derivar una infección. En el caso de que no tengamos vaselina, se puede utilizar agua bidestilada o bien suero fisiológico. Una vez que instalamos la sonda, vamos a ver la salida de orina, vamos a tomar los exámenes que correspondan, vamos a conectar a la bolsa recolectora y vamos a inflar el CAP. Una vez que tenemos inflado el CAP, vamos a ver el siguiente sistema de recolección, donde podemos ver en la imagen que está más acercada una visión de la vejiga, donde vemos que el CAP se encuentra inflado y lo que va a permitir que la sonda no se vaya a desplazar haciendo una especie de contrapeso hacia el meato urinario interno. Siempre hay que traccionar un poco la sonda una vez que llenamos el CAP para ver que este se encuentre indemne y así no se desplace una vez que la tengamos instalada. No se recomienda probar el CAP porque se ha visto que una vez que lo inflamos el CAP, este no vuelve a su posición original, lo que también puede derivar ante una lesión local. Si en el caso sobre todo de la instalación de sondas en mujeres, si vemos que la sonda que instalamos no tiene salida de orina y nos damos cuenta que esta se encuentra en vagina, sí o sí tenemos que cambiar la sonda, porque una vez que entra a la vagina, esta pierde su esterilidad y lo que podemos hacer es dejar esa ahí para saber que en el fondo ese no es el tracto que queremos canalizar y una sonda nueva.
¿Cómo lo vamos a registrar? En la parte posterior de nuestra hoja de enfermería hay ciertos aspectos que tienen que ir sí o sí, que son la hora en que nosotros realizamos el procedimiento y que se realizó con doble aseo genital, con técnica estéril. Tenemos que constatar el número de sonda que utilizamos, con cuántos cc de agua destilada inflamos el CAF, dónde quedó fija, si es que tomamos algún examen, en cuántos intentos se realizaron y si es que hubo algún incidente. Luego nuestras iniciales. Y por la cara anterior de nuestra hoja de enfermería vamos a tener la parte de dispositivos invasivos, que es donde dice CUP. Vamos a registrar el número de sonda más el recolector, y en este caso, como fue el primer día, vemos que nuestra sonda está en número 0, en día 0, y el recolector en día 0. Los cuidados de enfermería posteriores van a tener 3 pilares fundamentales. Lo principal es mantener el circuito cerrado, mantener la indemnidad del circuito y prevenir la ascendencia de microorganismos. Estos van a ser los 3 ejes en que nosotros vamos a trabajar para que, uno, la instalación de la sonda sea en el fondo por el objetivo en el que estamos trabajando, y que efectivamente haya un flujo correcto de orina, pero que además no nos genere algún tipo de iatrogenia por una infección asociada a este tipo de catéter. Entonces, los cuidados generales que nosotros vamos a tener, como se mencionó igual que en el catéter venoso central, es que todos los días nos cuestionemos tanto nosotros como el equipo médico si es que el paciente requiere la mantención del dispositivo. Ya vimos que a mayor prolongación de CUP va a aumentar el riesgo de infección, por lo tanto, mientras antes podamos retirarlo va a ser mucho mejor. El aseo genital tiene que ser cada 8 horas y, como se comentó anteriormente, tiene que ser con jabón neutro. Y siempre y cuando, además de cada 8 horas, si el paciente tiene deposiciones, aunque no sean abundantes, tiene que realizarse un nuevo aseo genital, porque eso aumenta significativamente la contaminación de la sonda en el exterior y eso puede aumentar la ascendencia de microorganismos. La sonda siempre tiene, perdón, la bolsa siempre se tiene que mantener bajo el nivel de la vejiga, porque eso, por efectos de la gravedad, permite un flujo que sea unidireccional, es decir, que vaya desde la vejiga hacia la bolsa recolectora y no viceversa, porque se ha visto que entre las 24 y las 48 horas la bolsa recolectora ya se encuentra colonizada. Evitar que la bolsa que la bolsa toque el piso, por lo mismo que mencionábamos anteriormente, y hay que evitar acodaduras o clampeo prolongado, porque eso va a permitir que la orina se mantenga por un mayor tiempo en la vejiga, y el éxtasis de la orina genera también un mayor riesgo de que proliferen microorganismos. Anteriormente se recomendaba hacer cambios de sonda de manera rutinaria. Las de silicona se tendían a cambiar cada un mes, y las de polivinilo o látex se cambiaban cada 2 semanas, pero lo que se ha visto en la evidencia es que a mayor manipulación de la vía urinaria aumenta el riesgo de infección, por lo tanto solamente se va a cambiar la bolsa recolectora cuando sea necesario, es decir, cuando haya rotura de la bolsa, cuando la sonda no se encuentre en las condiciones adecuadas. Y también es súper importante que podamos educar al paciente y a la familia. Ahora no tanto se ve en época COVID, pero habitualmente la familia siempre pasa mucho tiempo en la habitación del paciente, por lo tanto ellos también pueden estar atentos y participar de los cuidados del paciente, y así evitar, o en el fondo tener una vigilancia más cercana de que no vaya a tocar el suelo o que se vaya a acodar. Y eso también le permite a la familia sentirse partícipes del cuidado de su familia. Entonces, en la planificación de cuidados, nosotros vamos a tener que en la parte de higiene y piel hay 2 ítems, uno que es del aseo genital, que para UTIM los horarios que se han establecido son 13:21 a 05, y se registran de la siguiente manera: en la hora con nuestras iniciales, y en este caso probablemente a las 19 horas el paciente tuvo deposiciones y se realizó un nuevo aseo genital. Es importante registrar siempre, y esto es como uno de los temas donde en general todos los estamentos se caen, y es en el registro, y sabemos que las cosas que no están registradas
no están hechas, independiente de que se haya cumplido o no. Entonces, si es que hay alguna ITU asociada a CUP, lo que va a hacer el equipo de inspección es que va a ir revisando los registros, y por ejemplo, si es que a las 19 el paciente tiene registrado 200 cc de deposiciones, debería estar en el registro de aseo genital a la misma hora que ocurrió el evento. Y el cambio de fijación se hace también cada 8 horas junto con el aseo genital. No necesariamente cuando hay deposiciones hay que cambiarla, solamente tiene que hacerse cada 8 horas. Tal cual como se vio en la presentación de catéter venoso central, los bundles o paquetes de medidas son estos cuidados o intervenciones que están probadas que en conjunto pueden o generan un beneficio o una disminución de algún evento, que en este caso es la ITU-CUP, y se han determinado que el paquete de estos 4, que son la revisión diaria de la indicación, el registro de la aseo genital cada 8 y luego de posiciones, el recolector más abajo de la vejiga y la mantención del circuito cerrado son los que principalmente nos van a ayudar a disminuir las infecciones. ¿Cómo vamos a tomar exámenes cuando ya tenemos un paciente que tiene instalada una sonda Foley? Vamos a tener dos situaciones. Actualmente la mayoría de los recolectores tienen a nivel proximal este puerto que nos va a permitir poder tomar los exámenes, y podemos clampear la sonda entre 15 a 30 minutos antes, no más que eso, para generar la acumulación de orina en la vejiga y que eso nos permita obtener los CC adecuados. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a higienizarnos las manos, vamos a ponernos guantes de procedimiento, vamos a desinfectar el puerto o el extremo distal de la sonda y vamos a mocionar el puerto que en el caso de la primera imagen es este que se ve en verde para aspirar la orina que necesitemos. En el caso de las sondas más antiguas, pero que ya casi no se ven, cuando no tienen este tipo de puerto, lo que se puede hacer es pincelar la sonda justo en la división entre el puerto del CAF y la salida de orina. Vamos a seguir los mismos pasos, pero en vez de desinfectar el puerto, vamos a desinfectar la sonda y vamos a funcionar con una aguja más pequeña, que puede ser una aguja 24. Es importante que aquellos microbiológicos como orina completa, urocultivo o tensión gram no se pueden tomar de la bolsa recolectora, ya que, como les mencioné anteriormente, entre las 24 y las 48 horas ya se encuentran colonizadas, por lo tanto nos puede dar un falso positivo. Ahí sí o sí tenemos que funcionar la sonda, o bien por el puerto proximal, pero no hay inconveniente en que aquellos exámenes que son bioquímicos o recolecciones de 24 o 12 horas pueden ser tomados de la bolsa recolectora, eso no hay problema. En cuanto a cuando tenemos pacientes que requieren una irrigación vesical, vamos a tener la sonda de 3 lúmenes, que como les mencioné al inicio de la presentación, tenemos los 2 primeros lúmenes, que el primero es para la infusión de inflado de CAF, el segundo, que es el general que está al medio, para la salida de orina, y un tercero que es para la infusión de la solución. Nos vamos a dar cuenta que los sistemas de infusión que nosotros tenemos, las bajadas, no le hacen a la salida de la sonda. Entonces lo que vamos a utilizar es este adaptador, que lo que permite es conectar a la sonda a un tapón antirreflujo que tiene el sistema LUE, que en la parte azul nosotros vamos a poder conectar nuestros dispositivos de infusión. Perdón. Cabe destacar que es súper importante que, al igual que ya la mantención de un paciente con sonda Foley genera un riesgo de infección, si tenemos un paciente con irrigación continua, eso lo aumenta aún más, porque tenemos una infusión que está entrando de manera continua, y si se contamina cualquiera o cualquier parte del sistema, el suero, la bajada, eso va a aumentar aún más el riesgo. Por lo tanto, mientras podamos resolver la irrigación, si es que el paciente ya no lo necesita, la idea es retirarlo. Y ahí es importante también que se repasen los cuidados de pacientes con irrigación. Para el retiro, lo que tenemos que hacer es verificar la indicación médica del retiro, reunir el material, que son los guantes de procedimiento, una bolsa para los desechos y un apósito. Vamos a higienizar las manos y
nos vamos a poner guantes de procedimiento. Explicar al paciente y la familia el procedimiento, guardar la privacidad, vamos a desinfectar el CAP y vamos a traccionar hasta que la sonda salga de manera completa. La evidencia no demuestra, no hay alguna diferencia entre que hagamos o no hagamos un aseo genital previo o post el retiro. Con respecto a la prevención de infecciones, solamente se va a realizar en caso de que el familiar o en caso de que la persona lo requiera para comodidad. ¿Cómo lo vamos a registrar? Vamos a poner la hora en la que realizamos el retiro, que vamos a registrar cuánto se aspiramos de agua destilada, que se traccionó la sonda y si es que hubo algún incidente, y nuestras iniciales. Solo de manera recordatoria, contarles que existen distintos criterios por los cuales se determina que un paciente tiene una infección del tracto urinario asociado a este tipo de catéter, y que en el fondo es una de las pocas, una de las pocas medidas que tenemos de poder objetivar que también estamos haciendo el trabajo, es decir, es la forma que tenemos de llevar a números cuán bien o cuánto estamos cumpliendo con las recomendaciones o los protocolos que tiene cada servicio. Y eso también le permite a nivel de mesogestión poder tener un indicador de la calidad de cada servicio. Solo a modo cortito, mostrarles qué hay de evidencia. Hay una revisión sistemática de Cochrane que lo que hizo fue probar alfa bloqueadores, que lo que hacen es dilatar la vía urinaria permitiendo o facilitando la salida de orina. Nosotros por lo general lo que vemos en la práctica clínica son la tamsulosina o la doxazosina. Y lo que hicieron ellos fue probar si es que estos eran efectivos para el retiro del catéter urinario permanente en aquellos pacientes que tenían retención de orina aguda o crónica. Entonces, aquí lo que vemos en este gráfico es que se juntaron los resultados de todos los estudios, y si nosotros vemos que estos cuadraditos o estos trazos se encuentran a mano derecha, significa que la intervención sirvió, es decir, que se pudieron retirar más catéteres. Si los monitos estuvieran al lado izquierdo, significaría que la intervención no funcionó, pero en este caso la mayoría se encuentra al lado derecho, y acá abajo vemos, como a modo de resumen, el total, que todos se encuentran al lado derecho. Por lo tanto, lo que nos dice este estudio, que al internar a pacientes con alfa bloqueadores como la tamsulosina o la doxazosina, pueden disminuirse los días en que nosotros tenemos instalado un catéter urinario. Y por otro lado, otra revisión sistemática que lo que hizo fue comparar los sistemas de recuerdo, que habían algunos donde el equipo de enfermería recordaba de manera diaria a los tratantes que el paciente tenía instalado un catéter urinario permanente y si era necesario mantenerlo, o bien los médicos tenían que extender una especie de licencia por días contados de por cuánto tiempo querían mantener el catéter. Y una vez que se cumplían esos días, debían reevaluar o reextender esa licencia para saber si era necesario. Muy similar a, dentro de los bandos, lo que ocupamos nosotros como evaluaciones diarias de la necesidad de CUP. Y lo que vemos es que en aquellos pacientes que recibieron la intervención, disminuyeron en la mayoría los eventos de CUP asociados a catéter. Aquí en gris clarito vemos que la intervención fue efectiva, es decir, mientras más gris sea, significa que estas intervenciones funcionaron, y es decir, que disminuyeron las hitos asociados a CUP, y vemos, por ejemplo, que incluso es más del doble. Es decir, que los pacientes que en este estudio recibieron la intervención se vieron beneficiados y disminuyeron las hitos CUP. A manera de conclusión, contarles que, como ya vimos, existe una variedad casi infinita y adaptable de materiales o de tecnología que lo que nos permite es podernos adaptar a las necesidades de cada paciente, y que la situación clínica de los pacientes con CUP amerita un cuidado que sea de excelencia, que incluya la prevención de hitos CUP, que es una de las complicaciones que tratamos de evitar como equipo y a nivel hospitalario, y que existe medidas costo efectivas que nos van a servir para el retiro de CUP, como ya lo vimos, este sistema de paquete de medidas como los bundles
o el entrenamiento con alfa bloqueadores. Y es súper importante que exista un perfeccionamiento que sea continuo, ya sea en instancias formales como lo que estamos haciendo ahora, o de manera autodidacta. Siempre tenemos que tratar de buscar evidencia, o bien ir reforzando aquellos conocimientos que nos puedan servir para mejorar el cuidado. El trabajo en equipo y la supervisión de enfermería siempre van a jugar un rol fundamental, porque somos el equipo de salud o los estamentos que estamos la mayor parte del tiempo con los pacientes, pero eso no significa que no tengamos que educar al resto de los equipos, a los kinesiólogos que levantan a los pacientes y que los movilizan, a la familia, etc. La bibliografía que se utilizó. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Leandro. Excelente presentación, súper completa. Quiero hacer énfasis en el aseo genital. Chiquillos, siempre tiene que ser doble antes de la instalación, ya que es uno de los momentos más críticos. Primero la TENS, que hace el aseo con jabón neutro, y después la enfermera o enfermero, que hace el aseo con clorexidina antes de la instalación. ¿Ya? Técnica estéril siempre. Nunca, nunca, nunca reutilizar la sonda si es que la contaminamos entrando a vagina, tal como decía Leandro, perdón. Y siempre una deposición tiene que ir acompañada de un aseo genital, ¿ya? Independiente de que las deposiciones sean poquitas o sean más bien secas y se sienta como que no contamina el sector de la sonda, siempre tienen que ir acompañadas por un aseo genital, ¿ya? En eso quiero hacer énfasis, porque siento que son como los puntos críticos donde tenemos más conflictos en UTIM. Voy a compartir, perdón, Lea, te voy a pedir que bajes nomás la presentación. Perfecto. Porque les voy a compartir el video de prevención de ITU-CUP de la institución. Hola, buenos días, señora Margarita. Mi nombre es Sandra. Yo voy a ser su enfermera que va a estar con usted durante el transcurso del día. Vamos a instalar una sonda Foley para poder medir estrictamente las orinas, ¿ya? Esto está bajo indicación médica. Permiso, voy a cerrar las cortinas para poder resguardar su privacidad. Señora Elizabeth, ¿me facilita las tórulas para poder realizar el aseo genital? Importante que las tórulas estén humedecidas con agua y con jabón de clorexidina. Importante limpiar de arriba hacia abajo y eliminar, delimitando el área limpia del área sucia. Labios mayores, labios menores. Señora Elizabeth, ¿me facilita el agua? Importante irrigar aproximadamente con 1000 cc de agua tibia para producir un buen arrastre mecánico. Y ahora secar con papel absorbente. Para la instalación, después de lavarme las manos, nos vamos a colocar los guantes estériles. Procuramos no contaminar. Si contaminamos, cambiamos. Solicito el equipo vesical. Coloco mi paño estéril. Solicito la sonda urinaria.
Solicito la vaselina estéril. Lubrico la sonda. Introduzco la sonda en el meato urinario. Espero a que salga orina e inflo el CAF, dependiendo del fabricante. En este caso, 10 cc de agüita destilada. Después de haber terminado el procedimiento, fijamos la sonda al muslo, acomodamos a la paciente, retiramos el material sucio y nos lavamos las manos. Súper. Eso en resumen. Gracias, Leandro, por la presentación. ¿Alguna duda o algún comentario que alguien quiera hacer? Nada, por el chat tampoco. Súper. Les recuerdo que pueden meterse a intranet, chiquillos, desde los computadores de la institución. En Bibliodoc pueden encontrar todas las guías clínicas en base a las que normamos nuestros cuidados, donde pueden encontrar la de central y la de manejo del CUP, para aclarar dudas, revisar temas que quizás pueden haber olvidado. Estos temas parecen bien trascendentales, pero son súper críticos en los cuidados de enfermería, y hay que estarlos revisando constantemente, ya que forman parte de nuestra cultura. Gracias, Leandro. Vamos a pasar a la siguiente presentación, entonces. Caroline, ¿tienes disponible para la pantalla? Super. Vamos entonces con la tercera y última parte de la presentación. Caroline nos va a hablar sobre el correcto uso de contenciones para prevenir el autorretiro de dispositivos y la caída de pacientes agitados. Bienvenida, Caroline. Hola chicos, como decía Pietro, hoy les voy a hablar sobre los cuidados de enfermería relacionados con la contención física de pacientes con agitación psicomotora. Los objetivos de esta clase son estandarizar el uso y manejo de las contenciones en pacientes que presentan agitación psicomotora con el fin de prevenir caídas, autorretiro de dispositivos, que nos ha pasado bastante en este tiempo, lesiones a terceros y eventos adversos asociados al procedimiento, como obstaculización de la circulación sanguínea, hematoma, heridas abrasivas, entre otros. Antes que todo, primero mencionar algunas definiciones. Primero, agitación psicomotora es un estado de marcada excitación mental acompañado de un aumento inadecuado de la actividad motora en grado variable. ¿Ya? Siempre a veces tenemos algún paciente que está desorientado pero no tiende a bajarse de la cama, como otros que llegan al extremo por tratar de salir. Contención. Tenemos de dos tipos, física y farmacológica. La física se refiere a las medidas de restricción de movimiento que requiere una indicación médica y evaluación continua. Y la farmacológica, que es la administración de fármacos con el objetivo de tratar esta agitación psicomotora. Dentro de los insumos aprobados por la institución tenemos las que siempre vemos, muñequeras o tobilleras, las fajas de contención abdominal que tenemos de cama y de sillón, y los guantes protectores o mitones. Primero, al ingreso del paciente es súper importante informarle al paciente, si se puede, y a la familia, en qué consisten nuestras medidas de prevención de caída.
ya que esto va a consistir en la contención de este paciente por indicación médica y las cámaras, las barandas en alto y todo esto. ¿Por qué soy enfática en esto? Porque después muchas veces llega el familiar, lo ve más que nada como una agresión al paciente y no es así. Entonces es importante que siempre al ingreso se les informe esto y posteriormente que firmen la toma de conocimiento. Instalación. Las contenciones muñequeras y tobilleras. Lo primero es rodear la extremidad a contener con el inmovilizador junto con un apósito, ya para tratar de evitar los roces. Anudar las tiras de sujeción de tal forma que impida que ésta se desplace y pueda ser retirada fácilmente por el personal en caso de ser necesario. Ya no es necesario hacer nudos tan apretados como a veces me he encontrado, porque puede pasar alguna emergencia y es necesario desatar rápidamente esto. Ya para lograr la contención hay que fijar estas tiras al borde de la cama o la camilla en el caso que vaya algún examen, siempre distal a la extremidad. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque lo ideal es establecer una posición fisiológica del paciente y además si lo ponemos muy arriba también le damos espacio para que puedan llevarse las manos al rostro. ¿Ya? También lo de la cama es súper importante para evitar tracciones de la extremidad cuando uno los baja y no se da cuenta. ¿Ya? Esto también enfatizarlo con los otros miembros del equipo como kinesiólogos, fonoaudiólogos, porque muchas veces no toman en cuenta esto. Hay personal nuevo y nos encontramos con las contenciones atadas a la baranda. Ya, muy importante cautelar que la contención no afecte la perfusión distal y las extremidades, como les dije, permanezcan en posición fisiológica. Muy importante es que esté holgada, que al menos nos quepa un dedo entre la contención y la extremidad. Lo mismo en los tobillos. El guante protector o mitón. Ya primero hay que ingresar la mano del paciente dentro del guante separando los dedos. Yo sé que cuando están en su máxima expresión de agitación esto es súper difícil porque nos empuñan la mano, nos aprietan, pero hay que tratar que los separen y hay que dejar la malla transpirable sobre la parte externa de la mano, como se ve acá en el dibujo. Esto es porque abajo tenemos como alambres que es más rígido y lo que queremos evitar es que el paciente pueda hacer este movimiento con la mano y agarrar cosas o desplazarse en los dispositivos. También se introduce un apósito a nivel de la muñeca y se cruzan los extremos para el cierre con velcro, ya porque este trae esa primera fijación y después posteriormente fijar estas tiras al borde de la cama, siempre distal, hacia distal de la extremidad. La faja de sujeción con broches magnéticos. La mayoría son de esto, hay otros que traen unos broches, pero estos son mucho mejor. Ya hay que instalar la faja en la cama bajo el dorso del paciente al nivel deseado. La cara interna lo envuelve y la cara externa queda en contacto con la cama. Hay que envolver al paciente y ajustarlo de acuerdo al diámetro de su cuerpo, cerrando con el botón magnético en la zona anterior. Ya el botón no debe quedar en contacto con la piel, por la cual todas nuestras fajas tienen como un bolsillo de género que evita este contacto. Ya el grado de tensión que se le da a esta fijación determinará el grado de movilidad del paciente. Muchas veces llegan pacientes con el antecedente de desorientación y se los dejamos por seguridad que puede ir un poquito más suelto y ya cuando tenemos la desorientación franca debe quedar más ajustado, pero dejando que el paciente respire. Es importante mantener en la unidad del paciente y a la vista del personal el magneto para abrir los broches en caso de necesidad, que es el que tenemos acá. Ya a veces los dejamos colgaditos o en el velador, pero lo importante es que se vea. Cuidados durante la mantención. Hay que evaluar la indicación de contención física a diario, asegurando que dicha medida se mantenga el menor tiempo posible. Planificar la valoración de estas contenciones cada 4 horas. ¿Y qué hay que verificar? Primero que la contención esté holgada, lo que les dije de que tiene que caber un dedo bajo la contención, y que las amarras se encuentren atadas a la cama y no a la baranda.
Valorar las condiciones de la piel contenida, si está enrojecida o hay heridas por abrasión. Idealmente no hay que colocarlas bajo dispositivos, pero en intermedio muchas veces nos encontramos con la presencia de la línea arterial o a veces una vía venosa porque no tenemos otro lugar. Entonces es importante evaluarlo siempre, ¿ya? La guía clínica del hospital habla también de lubricación, pero no hace referencia exactamente a lo que se usa. Nosotros en el servicio colocamos Limovera cada 12 horas, que generalmente es cuando llegamos en la visita a evaluar, en la del día y en la de la noche, ¿ya? Pero es importante también este aspecto. Supervisar el cumplimiento de los cuidados de enfermería indicados por horario. Como podemos ver aquí en el plan, dice ahí, instalar contención en donde la estamos utilizando, retirar la contención y evaluar la piel, 9, 13, 17, 21, 05. Ya, muy importante revisar sobre todo si hay dispositivos. Mantener vigilancia permanente del paciente mientras dure el periodo de agitación psicomotora. Ya, en todas las habitaciones disponemos de cámara y cuando no podemos tener a alguien presente siempre ahí, es importante también ayudarse de este apoyo que son las cámaras, poniendo al paciente en pantalla completa para tener un mayor control. El retiro es consecuencia de la evaluación que establece que el riesgo por el cual se indicó la contención física cesó o está controlado. Ya esta evaluación es realizada en conjunto por el médico, pero en realidad en la práctica es más el equipo de enfermería quien atiende al paciente y quien evalúa esto en cada momento. Dentro de las conclusiones me gustaría conversar estos aspectos que tengo acá. La primera medida en un paciente con agitación psicomotora es aplicar contención ambiental y emocional. ¿Ya? Muchas veces nuestros adultos mayores que tenemos en la unidad se desorientan, creen que están en su casa y a veces conversándole, reforzándole que están en el hospital, esto pasa por un momento. ¿Ya? Lo ambiental también es súper importante. En la mayoría de nuestras habitaciones tenemos la llegada de luz solar. Abrir las persianas, todas las habitaciones deben contar con un reloj y si no está disponible gestionarlo con jefatura y en la medida de lo posible gestionar algún calendario o carteles que también los hacen las otras miembros del equipo de salud, y esto con el fin de evitar lo que ya hablamos de contención física y o farmacológica. También cuando pasa ya el cuadro por el que llegó el paciente es muy importante que retomen como los medicamentos que ya tenían de base, ya que eso también es lo que provoca la desorientación posterior. La contención física es indicación médica y debe quedar registrada en las indicaciones, ya si no estaba después recordarle al paciente. En condiciones de urgencia, el equipo de enfermería podrá contener al paciente sin la indicación médica, porque se entiende que esta acción protege más al paciente que esperar la valoración. Ya, en realidad nunca ocurre al revés, ya, pero no está de más que esto debe ser respaldado posteriormente por el médico. La indicación de contención física debe ser, como ya mencioné anteriormente, reevaluada diariamente para su mantención, considerando que el paciente debe permanecer con restricción física solo el tiempo estrictamente necesario. Eso. Ahí tengo la bibliografía, que más que nada es la guía clínica. Eso. Ahí estamos. ¿Se escucha? Sí. Súper. Saca compartir nomás. Ya, bacán. Eso. Súper bien. Claro. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? ¿Alguna acotación al respecto? Súper. Todo lo que dijo Caroline, súper certero y súper importante. De hecho, hace un par de días atrás se acercó una enfermera a la oficina a contarnos que había pesquisado varias contenciones muy apretadas, ¿ya? Lo que
generó daño en el paciente y además dificultad de poder sacarla cuando tuviera una emergencia. Y todos estos cuidados son súper importantes, no hay que olvidarlos, para que los TENS tengan ojo cuando ponen las contenciones y para que los enfermeros también chequeen dentro de los cuidados, o sea, dentro de la visita de enfermería tienen que chequear las contenciones y planificar los cuidados cada 4 horas. ¿Ya? Súper importante. Eso. Muchas gracias, chiquillos, gracias. Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos en la unidad. Chao, chao.